No es un insulto que haya 7,5 millones de jóvenes sin acceso a educación pública superior gratuita y de calidad. No es un insulto que haya 60 millones de pobres. Y no es un insulto que haya 40 millones en extrema pobreza, que es un eufemismo para decir a quien literalmente se está muriendo de hambre porque gana $1 al día. ¿No es acaso un insulto que haya 19,5 millones de pobres con pobreza alimentaria? Vengo a defender a millones de mexicanos pobres que han perdido la esperanza de una vida mejor, que la vida, que es un regalo maravilloso, es muy dura para ellos, todos los días. No ganan lo que ganamos nosotros ni soñando, en toda su vida. No tienen seguro privado como usted, no lo tienen. Yo renuncié a él. Y ustedes desmantelan el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud. Hay gente que va a las 4 de la mañana a sacar una ficha para ver si la atienden aunque esté muy mala. Que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Les dijeron a sus electores que iban a votar por todo lo que votaron la madrugada de ayer. No, no lo hicieron, porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. Cuando hay 60 millones de pobres, 40 millones en la extrema pobreza, que literalmente se mueren de hambre. Eso es lo que ustedes deberían pensar. Que quitemos todos los privilegios, que paguen los 10 empresarios que no pagan, FEMSA de Coca-Cola, Cemex de Cementos, Maseca, lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita. Dicen que quieren el desarrollo del país y subsidian la educación privada, mientras hay 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad, mientras el 40% de los muchachos que salen de la secundaria se quedan sin preparatoria, mientras las familias pobres de este país pagan cuotas voluntarias que son obligatorias por la educación pública, mientras en las universidades hay cuotas cada vez mayores. Es indignante la pobreza, la miseria, el hambre y la desesperanza que existe en nuestro país. Y no dejo de ver en todos lados miseria, hambre, explotación, desesperanza, abuso, atropello en el pueblo. Acceso a educación al pueblo, acceso a salud, acceso a vivienda, acceso a alimentación, acceso a trabajo bien pagado, a que coma 3 veces al día, a que haya justicia y libertades. Recuperamos puertos, aeropuertos, carreteras, playas, banca, sistema de comunicaciones, energía eléctrica, petróleo, minas, todo para el pueblo, todo para que la gente viva bien, todo para que el pueblo viva y sea feliz. La gente merece vivir, la gente merece ser feliz. No debe haber un solo pobre en nuestro país con la riqueza que tenemos. No debe haber un niño pidiendo limosna. No debe haber un adulto mayor sin pensión, sin jubilación. Donde la gente tenga empleo bien pagado, con prestaciones amplias, que tenga acceso a salud, que tenga acceso a educación, que tenga acceso a vivienda, que tenga acceso a alimentación, que haya libertad y justicia. Que recuperemos las playas, los mares, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, las telecomunicaciones, la banca, todo, absolutamente todo, y lo pongamos al servicio del pueblo, porque como decía Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, y eso lo vamos a hacer realidad. Tú puedes tener a los mejores maestros. Yo me acuerdo lo que es la falta de conciencia, pero me acuerdo cómo veías con rechazo a los que llamaban los burros en la escuela, que regularmente eran niños pobres, que iban sucios porque eran pobres, que iban mal alimentados porque eran pobres, que no aprendían porque eran pobres. Pues hoy yo creo que el 50% de los niños van a la escuela sin desayunar. Pues no se entra nada, hombre, no puedes aprender si no estás bien alimentado, no puedes poner atención si no desayunaste bien. Y si en la escuela está una lechita y una galleta pedorra, como he insistido, pues eso no es desayuno, eso es una barbaridad. Tienen que contar con la alimentación las escuelas, debes darles de desayunar, de almorzar, de comer, de merendar en las escuelas públicas del país. Esto no sucede y son círculos viciosos, la gente ganando mal, cada vez con más dificultades para llevar lo fundamental, sin derechos. 6 millones de niños no están yendo a la escuela y eso tiene que ver otra vez con pobreza, con desigualdad, con injusticia social, que por supuesto el gobierno no solo no tiene ninguna intención de combatir, sino que la viene fortaleciendo.
La miseria afecta a la educación del país. 80% de la gente es pobre, los niños van sin desayunar a la escuela. Eso afecta de manera feroz su rendimiento, su crecimiento, su capacidad de aprendizaje, afecta todo. Y este sistema económico y político condena a esos niños a trabajar, a pedir limosna, a ir a la escuela sin desayunar, en condiciones verdaderamente infames, muchas veces maltratados por la misma pobreza, por la violencia general que hay, por la desesperanza, por la frustración, por la ignorancia. No muevo un dedo sobre eso. Que debemos cambiar el sistema económico, que ese es el problema, y creo que hay que construir otra forma de organización económica donde nadie sufra por carencias económicas. Entonces se llama educación para todos, sí, pública, laica, gratuita, excelencia, salud, seguridad social para todos, vivienda para todos, que la gente coma 3 veces al día, ahora dicen que 5, bueno, 5, las que tengan que comer, que haya justicia y libertad. Yo creo que hay que construir un sistema donde lo importante es el ser humano, en armonía con la vida y con el plan, donde los niños no pidan limosna, donde las niñas no trabajen, donde las mujeres no se prostituyan, donde un adulto mayor no esté pidiendo limosna ni caridad, donde la gente no trabaje 10 horas al día, donde nadie sufre por carencias económicas y donde tenemos que hacer realidad un sueño de un gran mexicano. Estoy hablando de mexicanos, además Ricardo Flores Magón, que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Que yo creo que tenemos que recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, banca, todo. Y tenemos que ponerlo al servicio de nuestro pueblo, que todos los niños vayan a la escuela. Y yo aspiro a que logremos que se les dé de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas. Que ni un niño ni una niña esté trabajando, nadie pidiendo limosna. Puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, petróleo, todo. En este país, si naces pobre, mueres pobre. Hay niños y niñas pidiendo limosna y trabajando. Si vamos a cambiar el país, no habrá ni un niño ni una niña trabajando, todos irán a la escuela y llegaremos a darles de desayunar, su intervención, de comer, diputado, de almorzar en las escuelas públicas del país. Me confieso pedorro, pero mi salud estomacal es insustancial. Les doy una clase de cultura política. Crecí con mi abuela materna, una india náhuatl que tenía 3º de primaria, que era una mujer excepcional, que tenía la educación de saber escuchar cuando alguien estaba hablando, a pesar de que tenía 3º de primaria. Y esa mujer un día me decía, esa licuadora pedorra cuando no servía, ese auto pedorro, ese cuaderno pedorro, y cuando un funcionario o funcionaria no sirve son pedorros, efectivamente. Y esa es una oposición pedorra que no sabe actuar con seriedad, con firmeza y con determinación, con argumentos, porque viene aquí a lloriquear pidiendo una cuota a favor de un contralor que ni siquiera conocemos. Han robado al país y todavía piden cuotas en la Cámara de Diputados. ¡Qué desvergüenza! ¡Qué falta de moral! ¡Qué falta de ética! Presenten su propuesta pedorra y la votamos. Preséntenla. Queremos escuchar su perfil. Queremos conocer a quién proponen para ese cargo, porque no quieren ahí a alguien para supervisar que no roben, porque ustedes roban a manos llenas. Han saqueado el país, han traicionado al pueblo, no saben nada de Contraloría, no tienen ética, no tienen autoridad moral. Y le planteo a la oposición de Acción Nacional que sea seria, que aprenda a discutir, que haga una oposición responsable. Aprendan a debatir, aprendan a escuchar, aprendan a dar argumentos y dejen de gritarle al orador. Sean respetuosos, que yo no los interrumpo cuando usan la palabra y no tendrán cuota. Aquí estamos decidiendo el rumbo de esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Es muy grave que estén presionando a compañeros y compañeras, es muy grave que estén presionando para que se vote por el PRI. Pero voy a ir, porque bueno que digas que no es cierto, usa la palabra para aquí demostrar.
Yo como ciudadano nunca he votado por el PRI, nunca lo haré, como diputado menos. Es inaceptable, es una falta de ética votar por el PRI. Hablan de legalidad. Aquí, en este lugar, el hoy compañero presidente fue desaforado para enviarlo a la cárcel y sacarlo de la carrera presidencial en 2006 invocando la legalidad. Aquí el PRI y el PAN votaron el Fobaproa, que se han pagado 1 millón de millones de pesos, se deben 700,000 millones a nombre de la legalidad. Aquí se votó la reforma energética producto de sobornos desde el más alto poder, desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, a nombre de la legalidad. No se siga usando la legalidad como pretexto para dar la espalda al pueblo y al movimiento. ¿Por qué van a votar por el PRI? Pregunto a los compañeras y compañeras del movimiento. A ellos se los pregunto. Y la ciudadanía se los está preguntando. ¿Por qué van a votar por el PRI, que fue mandado al 5º lugar en esta soberanía y a un 3er lejano lugar cuando tenían todo, la presidencia, la mayoría de diputados, la mayoría de gobiernos de los estados, están en el basurero de la historia? ¿Por qué les dan aire artificial? Este es un momento para definirse. ¿Estás del lado del pueblo o estás contra el pueblo? Pregúntenle al pueblo si quiere al PRI en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Mi general, tengo tomada la plaza y me han pedido entregarla y me he negado. Aquí sigo resistiendo con 30 puñaladas por la espalda. Mi general, no voy a entregar la plaza ni la entregará el Partido del Trabajo. Si alguien la entrega, que se haga cargo, porque nosotros seguiremos del lado del pueblo absolutamente. Francisco Javier García Cabeza de Vaca tuvo el privilegio de venir a esta tribuna a defenderse y cobardemente lo evitó. Mandó a un abogado de una familia de prestigiosos juristas a defenderlo. Alonso Aguilar Sincer ha defendido a Mario Marín y a Raúl Salinas de Gortari. Tiene experiencia en defender delincuentes que se dedican a la política y que han hecho de la política su actividad para enriquecimiento. Son muy pequeños, pero muy pequeños para venir aquí a usar las palabras del compañero presidente y decir que a ustedes y a nosotros nos va a juzgar la historia. Todavía más terreno, digo yo, a ustedes y a nosotros nos va a juzgar el pueblo de México en las urnas el próximo 6 de junio y no tengo la menor duda de cuál va a ser el resultado en favor de la coalición Juntos Hacemos Historia. Yo no sé qué hubiese pasado si se hubiese respetado el triunfo del hoy compañero presidente en 2006. No sé qué hubiese pasado. Dice la derecha que estaríamos como Venezuela. No, ellos nos dejaron mucho peor, bañado de cadáveres, bañado de sangre de cadáveres el país. El comandante Borolas, que ellos apoyaron para ese fraude, se alió al Chapo Guzmán. No voy a dejar de señalárselos. Les voy a recordar, ya iba a terminar, pero tendré un poquito más de tiempo para responder, ya que me siguen preguntando. Miren, compañeras de Acción Nacional, yo no se lo mandé decir. A García Luna, hoy preso en Nueva York, aquí estuvo, ahí abajo. Yo era de la mesa directiva y bajé, y ahí, a puro pulmón, le grité que era un asesino. Y acto seguido, un simple diputado de Acción Nacional me llamó cobarde. Acudí a mi curul, pedí la palabra y le dije: no hay ningún acto de cobardía. Le estoy diciendo de frente que es un asesino y se lo reitero, es un asesino. Y saqué el diccionario de la Real Academia Española y leí la definición de asesino, el que asesina. Y le dije: García Luna es un asesino. Se acercaron diputados del Partido Revolucionario Institucional, había un sector del nacionalismo revolucionario que coincidía con nosotros, y me dijeron: estás loco, cabrón, ¿cómo se te ocurre decirle asesino? ¿Es que es asesino? ¿Cómo le voy a decir un asesino? Por eso, ¿cómo se te ocurre? Hay gente que me pregunta
que si no tuve preocupación de que me mandara a matar, era terriblemente peligroso. Y la verdad es que nunca lo pensé, porque uno tiene que hacer lo que es su responsabilidad hacer. Los 3 años que vino García Luna le dije, eres un asesino y estás vinculado al Chapo Guzmán, tú y tu jefe, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que usurpa la presidencia. Se lo dije, ahí están los videos, los pueden ver. No, yo no me he acomodado, como ustedes se acomodan. Yo no actúo. Aquí no hay ningún circo. Aquí hay una defensa de la legalidad. Aquí hay una defensa de la dignidad de esta soberanía. Aquí hay una defensa de la lucha por erradicar la corrupción. Saqueadores, corruptos, eso es lo que son. No somos lo mismo. A nosotros nos representa Andrés Manuel López Obrador y a ustedes los representa García Cabeza de Vaca. Así de clara es la diferencia, así de contundente, así de nítida. Nosotros no defendemos delincuentes y nuestro líder vino con mucho valor aquí a defenderse de frente, con el pueblo escuchándolo, con la patria en su corazón. Y ahí debemos recuperar todo lo que es del pueblo: puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, ingenios, bosques, aire, sol, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo, donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta, donde nadie sufra de carencias económicas y todo mundo pueda desarrollar su potencial. Antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto de utilidades. Me indigno de ver niñas y niños trabajando. No debe haber niñas y niños trabajando. Me indigna ver gente viviendo en la calle. Me desespera ver gente viviendo en una pobreza brutal. Me subleva que la gente no coma 3 veces al día. Me dicen, ¿cuál va a ser tu principal obra? Que la gente coma 3 veces al día. Esa va a ser la principal obra. Que la gente no esté sufriendo por carencias económicas. Eso lo tenemos que lograr. El pueblo merece todo lo mejor, porque hace mucho que hay una deuda histórica con nuestro pueblo. Tenemos que hacer una carta de derechos del pueblo a cumplir a cabalidad. Que ni un niño ni una niña trabaje, todos a la escuela, que les den de desayunar, de comer, de almorzar, bien alimentados, bien cuidados. Tenemos que hacer que a todos los jóvenes les den de desayunar, de comer, de almorzar en las preparatorias, en las universidades públicas. Tenemos que lograr que en vez de que se burlen de las personas en situación de calle, nadie viva sin un techo. Y que ese techo tenga todos los servicios: agua, corriente, electricidad, gas, internet. Vamos a lograr el sueño del gran Ricardo Flores Magón, que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz.